Pues de principio quiero agradecer a la Junta Administrativa del Colegio de Abogados y sobre todo a don Daniel la oportunidad que me permite expresarme con respecto a la publicación que hace recientemente sobre la expropiación forzosa. Yo no voy a ser tan extenso como Huber, ni tampoco voy a ser tan extenso como el presidente de la República, porque en realidad yo vine a comentar el libro y lo que el libro nos permite, o la herramienta que nos está brindando don Daniel con este aporte. Debo iniciar pues haciendo memoria de que cuando yo trabajaba en la Procuraduría, cuando empecé como procurador, tenemos el vivo recuerdo de cuando don Daniel llegaba como meritorio, con su cabello largo, cola, camiseta negra, pantalones de mezclilla, totalmente, este que ustedes ven es otro, ¿verdad? Este no fue el que nosotros conocimos. Pues con el paso del tiempo ustedes notan la madurez, y obviamente la madurez profesional también se nota en la manera en que uno se viste, porque eso también es otra cosa interesante que no se lo enseñan a uno en la universidad, pero que es una manera también de mostrar respeto al juez. Ya propiamente con respecto al libro, pues debo hacer mención a unas cuantas cosas y también me voy a referir a la posición de la administración con respecto a las expropiaciones, pero eso lo voy a hacer posteriormente. Con respecto al libro, sí debo decir que aparte de la jurisprudencia que presenta don Daniel, nos presenta también dictámenes de la Procuraduría y opiniones jurídicas también de la Procuraduría. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es muy fácil porque eso lo consigo en el SINALEVI. Bueno, inténtenlo, ¿verdad? Algunos nos cuesta todavía eso, ¿verdad? En buscar las jurisprudencias en el SINALEVI, inclusive hasta mi esposa que trabaja en la administración pública me llama y me dice, mira, búscame un dictamen ahí porque no lo encuentro, ¿verdad? Entonces es importante que sobre cada uno de los temas aparece ya sea la jurisprudencia o sea una opinión jurídica específicamente sobre el tema, sobre lo que se ha hecho tanto judicialmente como en vía administrativa. Ya entrando propiamente con lo que respecta al aporte jurídico, yo debo decir que en primer lugar resulta de vital importancia no solo para los jueces, como ya lo admitió Huber, sino para nosotros también los procuradores, pero también resulta de vital importancia para ustedes los operadores del derecho. ¿Por qué? Y esto lo digo porque muchas veces hemos tenido y seguimos teniendo procesos administrativos y recientemente recibí una consulta de una municipalidad porque la ley de expropiación es vigente, la 7495, dice que cuando exista X y X razones tienen que consultarse a la Procuraduría. Las municipalidades no conocen que esos son consultas que no se realizan a la Procuraduría, solo en ciertos ámbitos. ¿Esto por qué? Porque desconocen de qué se trata la ley de expropiaciones. Me parece que también ha faltado un poquito de lectura también por parte de quienes ocupan cargos en la vía o en la administración pública. También tenemos casos en que los abogados pues demandan al Estado, siendo que el Estado en ningún momento tiene razón de estar en un proceso judicial, porque específicamente las normas establecen cuál es el procedimiento que se debe seguir. Y eso específicamente es uno de los aportes que hace don Daniel, porque por ejemplo, don Daniel hace ver que tanto las municipalidades como la administración pública, ejemplo, acueductos y alcantarillados, el INDER, a través de la ley indígena, también el CONAE tiene que hacer procedimientos expropiatorios, pero inclusive nosotros estamos ahí lidiando en vía judicial con procesos en los que no deberíamos estar, y aún así nosotros hacemos las gestiones en vía judicial, ya dentro del juicio le decimos al juez, mire, nosotros no tenemos que estar haciendo nada aquí. Y no sé si habrá alguno acá que se sienta afectado, pero lamentablemente la administración dice, no, mire, ustedes tienen que estar aquí. Y uno les dice, ¿pero por qué? Si nosotros, ¿cómo nos vas a dejar solos en este asunto? O sea, no es posible que nosotros tengamos que hacer de guardaespaldas de la administración pública autónoma o semiautónoma. Esto es nada más para que ustedes tengan, por ejemplo,
un par de ejemplos de lo importante que resulta este aporte de don Daniel para todos y cada uno de nosotros, que la mayoría somos abogados, y espero, no sé si supongo que aquí no todos somos abogados, pero en lo que voy a hablar espero no referirme mucho técnicamente a estos procesos. Específicamente, esta compilación que hace don Daniel nos lleva a, como decía Huber, a la ley de expropiación forzosa por causa de utilidad pública de 1896. Y dice que esta ley pues ha sido derogada en su totalidad, pero me parece importante el hecho de que en aquellos años el que generaba el que servía en vía administrativa como expropiante era el Ministerio de Gobernación y Policía. Entonces ustedes los que compraron la ley ahí afuera podrán ver que en la página 174 habla de que el Ministerio de Gobernación y Policía dirigirá una nota al dueño del inmueble indicando la obra y proyecto y la posible ocupación. Y no solo eso, sino que el Ministerio de Gobernación y Policía también refería al gobernador de la provincia para que fuera quien iniciara las diligencias de expropiación, siempre y cuando, dependiendo del inmueble, de la situación del inmueble en que se tratara. Eso es importante pues porque también nos hace ver que si bien es cierto, la expropiación forzosa en la vía administrativa está concentrada en el Ministerio de Obras Públicas, también el Ministerio o algunos otros ministerios también realizaban expropiaciones en aquellos años, y decía que eran procedimientos ejecutorios. También había en ese procedimiento había una primera instancia que era el que conocía el juez civil de la ciudad o el alcalde según la cuantía, porque también eso se hacía de acuerdo a la cuantía, con la ley de caminos públicos, y aquí tengo a Dora y a Vicky, que saben que cuando trabajábamos allá en el MOP, había una cuantía creo que era de 100.000 colones, ¿verdad? Era una cuantía que se conocía en la vía administrativa, llámese notaría del Estado, y superior a eso, todo lo que era superior a 100.000 colones iba a los tribunales de justicia por esa cuantía. Pues eso acabó con la ley 7495 y ahora pues tiene otros requisitos el ir a la vía judicial. Esto pues a mí me llamó mucho la atención, y me llamó mucho también la atención el hecho de que había una disposición que también hace Daniel acá, que es la ley de expropiación para construcción de caminos públicos, que también es una norma derogada y que también el que conocía estos era el gobernador de la provincia o jefe político. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no sabemos ni que era un jefe político, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean que no solo es procedimiento, sino que también es historia. Es interesante ver cómo existía la Secretaría de Estado en el despacho de fomento. El despacho de fomento fue lo que posteriormente se convirtió en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes que hoy todos conocemos. Este procedimiento se llevaba en vía administrativa y había una apelación ante la Secretaría de Fomento, y si la Secretaría de Fomento conocía, lo remitía al juzgado primero de lo contencioso administrativo. Ahora pues ya tenemos un solo despacho, pero en su momento fueron 3 o 4. La ley de aguas también resulta importante porque, si bien es cierto, la ley de aguas tiene un procedimiento totalmente aparte, es importante que también el operador jurídico conozca que la Secretaría de Estado, en el despacho de Gobernación y Policía, o sea, es el Ministerio de Gobernación y Policía quien inicia las diligencias de expropiación cuando se trata de aguas, canales, y aquí tenemos a Rita que conoce bastante el tema. También está la ley de patrimonio histórico y arquitectónico, que también hace mención a que es el Estado y la municipalidad
respectiva que tendrán derecho a expropiar los bienes. Esto es importante porque nosotros también tenemos casos de que en la vía judicial que han sido interpuestos por las municipalidades, pero que también nos dan audiencia a nosotros. Nosotros generalmente lo que hacemos es apersonarnos y pues dar una fiscalización al proceso, porque es lo que generalmente hacemos. Obviamente no requiere de tanto trabajo porque tenemos jueces muy preparados, por lo menos en el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad? No podría decir lo mismo en el juzgado contencioso, ¿verdad? También habla de la ley de tierras y colonización, que es la que puede gestionar una expropiación. Insisto, esta normativa lo que nos hace y nos ubica es para efectos de que cada uno de nosotros que generalmente no trabajamos directamente con la administración, sino que ustedes como abogados litigantes conozcan quién es el ente encargado de expropiar y se dirijan directamente a él y no nos hagan lo que nos están haciendo ahora, de llevarnos también a la Procuraduría como tercero interesado en estos procesos. También existe la ley de construcciones y la ley de construcciones habla de alineamientos. Yo creo que todos sabemos lo que es un alineamiento. El alineamiento es el área de retiro con respecto al centro de calle para proceder a la construcción de un inmueble. Y en este aporte que hace don Daniel de la ley de construcciones, la número 833, dice que el edificio que se construya o reconstruya en lo sucesivo con frente a vía pública deberá sujetarse al alineamiento y al nivel oficial que fijará cada municipalidad. ¿Esto por qué? Bueno, porque si se trata de calle pública o carretera, perdón, de carretera nacional o carretera vecinal, esto lo determinará la municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El alineamiento, según lo que pues me dediqué a leer acá, la municipalidad dice que tiene 3 meses para contestar esa solicitud de alineamiento. Y si no se hiciere dentro de ese plazo, quedará de pleno derecho como línea de construcción el límite de la propiedad con vía pública. Si la línea que señale la municipalidad implicara expropiación del derecho de la propiedad, la presentación de la solicitud formal de permiso de construcción o reconstrucción significará que el dueño acepta la expropiación y la municipalidad tratará de llegar a un acuerdo con él para el traspaso de la faja o lote o valoración de los daños y perjuicios. Este es un asunto interesante porque el administrado o el particular no conoce esta norma. Además, dice por ahí que no paralizarán la tramitación del permiso de construcción y reconstrucción iniciada. Pero, no obstante eso, esa área de construcción, y era un asunto que a pesar de que allá en el MOB conocíamos bastante de alineamientos, es un asunto que yo nunca entendí y ahora lo vine a entender con este aporte que hace don Daniel. Y es que el hecho de que si le dan un alineamiento, si usted o solicita un alineamiento, hay una franja de terreno que pasa a ser, supuestamente, según lo que la mayoría de la gente entiende, pasa a ser de uso público para la municipalidad o para el Estado, pero no es así. La ley dice que si esa área que a usted le dan de alineamiento, que son en la mayoría 6 metros, ¿verdad? Más o menos 2 metros, no sé, ahorita no lo conozco porque también eso ha variado. Si esa área pasa a ser el uso público, esa área tiene que pagársela al particular. Caso contrario, usted podrá disponer de esa área como cualquier otra parte de su terreno. Y esas son cosas que nosotros, por lo menos, reconozco, confieso, yo no conocía hasta este momento. Y no voy a seguir haciendo resúmenes de lo que por lo menos hemos aprendido aquí, porque no se trata de esto, se trata de que ustedes compren el libro y ustedes lo lean. Eso es parte. Pero voy a aprovechar la ocasión, porque entonces voy a referirme a lo que dijo Huber con respecto a la vía administrativa. Nosotros en la Procuraduría adolecemos o tenemos una lucha continua con la administración, y llámese administración, Consejo Nacional de Concesiones, que es lo que mayoría de las veces conocemos, Ministerio de Obras Públicas, Consejo Técnico de Aviación Civil, pero en la mayoría de los casos
que nosotros atendemos son por carreteras nacionales que son remitidos por el Ministerio de Obras Públicas. Y ya, como lo dijimos en otro momento, la mayoría de las situaciones que suceden en las expropiaciones, que se atrasan las expropiaciones, eso sucede en vía administrativa. No es en vía judicial, no es en vía, digamos, no es en la Procuraduría General de la República, y no es que esté lavándome las manos con esto, no. Lo que pasa es que nosotros, por lo menos en mi oficina, hablo por mi oficina, no por los otros procuradores que también conocen expropiaciones. Nosotros, cuando la expropiación llega, revisamos, y si no tiene ningún problema, presentamos al día siguiente, porque sabemos la importancia que esto tiene. Pero también hemos afrontado problemas gravísimos. Por dicha, pues ahora los hemos solventado con un asunto que ya les voy a explicar. Por ejemplo, en algún momento tuvimos, recuerdo un caso muy específico que solicité una certificación de registro a la administración, en octubre del año, no recuerdo, y esa certificación me llegó en abril del año siguiente. Mientras tanto, el proceso estuvo detenido. Dichosamente, en la actualidad la Procuraduría suscribió un convenio con el Registro Nacional y ahora tenemos acceso al Registro Nacional y podemos pues bajar las certificaciones exentas de pago, y eso ya dejó de ser un obstáculo para nosotros. Otros de los obstáculos pues son el desconocimiento de los funcionarios. Yo recuerdo aquellos años de oro del Departamento de Terrenos del Ministerio de Obras Públicas, en la que Dora Weder era la jefa del Departamento Legal, que cuando yo llegué ahí habían 4 funcionarios en el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles, y yo llegué en el año 87. 4 funcionarios sacaban todos los procedimientos administrativos de expropiación de todas las carreteras que en ese momento habían, y entre las más grandes estaba San José Caldera, San José Orotina, ¿no? Estaba, recuerdo yo, del cruce Río Frío a Zarapiquí, o sea, una gran cantidad de trabajo que se hacía con 4 funcionarios sin haber llegado yo llegué ahí como un oficinista más, ¿no? Y ahí fui aprendiendo de a poco, claro, mucho aprendizaje ahí en el Departamento de Terrenos, pero lo interesante es que la administración actual tiene más de 20 funcionarios, el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles tiene más de 20 funcionarios y no funciona. Es interesante porque a pesar de que en aquellos años nosotros teníamos que remitir el expediente a la Contraloría, porque la Contraloría tenía que aprobar los fondos, ahora ya no, ahora es el CONAVE directamente quien lo aprueba, pero los expedientes administrativos ahora se dilatan aún más en vía administrativa que en vía judicial. Y en vía judicial, pues tenemos algunos ciertos problemas, y el problema es que quien conoce en vía judicial es el juzgado contencioso, que se llama el juzgado viejo, como se conoce antes, como se conoce todavía, que es el escrito. Ese juzgado tiene el problema de que los jueces que conocen de expropiaciones, aparte de ser muy pocos, son personas que están siendo rotadas muy constantemente. Ustedes se encuentran un juez en una diligencia de reconocimiento judicial. Bueno, antes conversábamos con los jueces, ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya no nos atienden, ¿verdad? Eso era parte del mover de la expropiación, y entonces cuando nosotros teníamos alguna situación, nosotros llamábamos directamente a las extensiones de los funcionarios y les hablábamos a los funcionarios: mira, pasó tal cosa en el expediente, así, así, mira, eso no funciona así, es de esta manera, o mira, te equivocaste en ese asunto así. Antes lo hacíamos así, ahora pues el juzgado contencioso, como lo dijimos en otra ocasión, tiene una central telefónica. El juzgado contencioso tiene una central telefónica. No es la central del segundo circuito, no, es el juzgado contencioso, específicamente. Y ponen a una persona a atender las consultas, a las que usted le hace la consulta y no conoce absolutamente nada. Normalmente es la persona que llega nueva al despacho, el muchacho nuevo, que lo ponen ahí, y es un atraso, ¿verdad? Entonces ahora todo tiene que ser vía escrita, o ahora como se está haciendo vía digital.
Esas son algunas de las causas, por ejemplo, esta de la rotación de jueces, y esa rotación de jueces lo que hace es impedir que un juez se vuelva diestro en el procedimiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, normalmente estar insistiendo en que el procedimiento es este, mire que no, que esto no fue así, que es un teje y maneje bastante cansado que a diario llevamos ahí en la Procuraduría, los que llevamos expropiaciones, y que en algunos casos ha sido causa de problemas de salud bastante graves, ¿verdad?, para algunos procuradores. Yo les cuento que ya hay procuradores muertos, ¿verdad?, por la sobrecarga de trabajo. Y no solo les cuento eso, sino que haciendo también, para contarles un poco más allá, en esta administración que ya termina, ustedes saben que se congelaron las plazas. Entonces los procuradores se jubilaban o los funcionarios se iban de la Procuraduría y no se reponían. Entonces había un recargo de funciones excesivo sobre las personas, sobre el personal, e inclusive llegar a tener 700 expedientes cada uno de los funcionarios, ¿verdad?, que eso es bastante cansado. Eso solo para que ustedes vean el panorama en vía administrativa, lo que nosotros sufrimos. Ahora, con respecto a lo que Hubert decía sobre los procedimientos en sala constitucional, sí voy a ser muy breve en esto y nada más les voy a decir que cuando la sección segunda emitió esos criterios, pues, en cuanto a la valoración o indemnización de derechos comerciales, la mayor preocupación fue para nosotros, porque nosotros tenemos no solo que expropiar el lote de terreno, sino que, ejemplo, y les voy a poner un ejemplo, una actividad de cualquier local comercial que ustedes tengan que está arrendado por el propietario del terreno, al propietario se le paga, obviamente, el terreno y las construcciones, pero hay una actividad comercial que ahí se desarrolla, inclusive muchas veces por un tercero. ¿Cómo íbamos a hacer nosotros para sacar a ese tercero? Esa era la inquietud que nosotros teníamos. No sabíamos cómo hacerlo. Incluso se hizo una modificación, ¿verdad?, que le daban 5 días, luego de que la administración depositara el avalúo administrativo, daban 5 días y sin trámite posterior la administración podía entrar y tomar posesión. Dichosamente para los expropiados no lo han hecho todavía, no han ejecutado eso, porque si lo hicieran, no sé, posiblemente no tendríamos solo expropiaciones, sino que tendríamos algunas causas penales y también algunos procesos ordinarios o de conocimiento, como se dice ahora, en vía contenciosa administrativa. Eso solo para hacer un panorama general. Y insisto, yo no venía a contarles mucho sobre el libro, porque lo interesante es que ustedes lo compren, que ustedes se empapen con lo que don Daniel hizo en tan maravillosa compilación. Y solamente agradecer nuevamente a don Daniel la invitación, y pues también por la publicación de las normas, porque también pues, confieso que yo también resulté favorecido con esto, porque también me instruyo en el tema, porque los que estamos encuadrados en una sola ley de expropiaciones, a veces desconocemos la gran cantidad de normas que hay alrededor, a no ser de que nos lleven a procedimientos de conocimiento para empaparnos sobre el tema. Eso sería todo, les agradezco mucho su atención, muy amables.